y me dijo: sí, tengo una palabra para mi iglesia. Y esa palabra tiene que ver con la presencia de Dios prometida. Y el mensaje de hoy solamente es: si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él está en este lugar. Es tan cierto como el aire que respiramos, tan cierto como la mañana que se levanta. Podemos notarlo aquí en este momento. Ahí está la presencia de Dios. Y yo solamente pido un minuto más para que cierres tus ojos y para que tú no mires al hombre que está en este lugar, sino que puedas en espíritu y en verdad ver lo que Dios tiene preparado en esta noche para ti. Cierra los ojos. Dile: Señor, yo quiero que tú me hables. Señor, yo quiero que tú ministres mi vida, me toques, me llenes con tu palabra, Señor. Yo no quiero irme de este lugar sin tu presencia. Quiero asegurarme de que cuando de este lugar salga de la iglesia, salga con tu presencia, Señor. Por eso te pido que me hables hoy y que me muestres el camino y que me digas qué debo hacer para que tu presencia siempre permanezca conmigo. Amén y amén. Iba a seguir, pero es poderoso el Señor. Hay un anhelo y un deseo del corazón ferviente en nuestras vidas, y es el hambre que tenemos por la presencia del Señor, el hambre que tenemos por la palabra de Dios, el hambre que tenemos por buscar el rostro del Señor. Y algo que debe desesperarnos en nuestro corazón y en nuestra vida es que verdaderamente nosotros salgamos de este lugar y salgamos siempre con la presencia de Dios, y que esa presencia sea evidente en todo lugar donde estemos, en todo lugar donde vayamos. Dios ha estado hablando mucho a mi corazón y a mi vida, y en un momento determinado yo le pregunto muchas cosas al Señor cuando estoy en el secreto. Le pregunto a Él qué piensa de mí. Le pregunto: Señor, ¿qué hago? Todas las cosas quiero preguntárselas ahí, porque yo quiero que Él guíe mi camino. Porque la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tus caminos y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Señor. Y un día le pregunté a Dios, hace como 20 o un mes, algo así. Le dije: Señor, yo quiero que tú me bendigas. Y Dios se empieza a responderme y me dice: si tú me reconoces en todos tus caminos, yo enderezaré tus sendas y enderezaré tus pasos. Y en esta noche Dios quiere enderezar lo que está torcido. En esta noche Dios quiere allanar lo que está así quebrajoso. En esta noche Dios quiere hacer algo con tu vida, a que tú dejes de tropezar, a que tú dejes de caer, a que tú dejes de estar andando y que esté claudicando entre ti dos pensamientos, y que estés tú pensando que en un momento estoy en el camino de Dios y en otro momento estoy andando verdaderamente como una persona que no tiene la presencia de Dios sobre su vida. En esta noche yo quiero asegurarle que si tú tomas esta palabra, porque viene de parte de Dios, la presencia prometida de Dios sobre ti estará siempre y para siempre contigo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén, iglesia. Y empezamos esta travesía. Yo no quiero que usted se distraiga, porque es algo de parte de Dios. Y en Éxodo me impactaba y me impacta mucho lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Dios lo eligió, Dios lo escogió, Dios vio la aflicción que el pueblo de Israel estaba pasando. Y en Éxodo 13, el versículo 21 y 22 habla: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Esa fue la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, diciéndole de que Él iba a estar día y noche alumbrando su camino, diciéndole que Él iba a estar
día y noche, permanentemente, aunque estuviera oscuro, Él iba a mandar una columna de fuego en la noche para que fueras tú y miraras cuál era el camino que Dios había escogido para que tú andaras en él. Hoy Dios está dando una promesa a tu vida, está dando una promesa a tu corazón. Te está diciendo: yo quiero andar contigo para siempre. Yo quiero estar contigo para siempre. Yo quiero estar alumbrándote día y noche en tu caminar. Pero ya empiezan entrando en lo que sucedió con el pueblo de Israel. Después de que Dios mandó el Salvador, los libertó de la esclavitud donde estaba el pueblo. Estaban en servidumbre, estaban esclavos. Dios abrió, hizo maravillas entre el pueblo. Abrió el mar rojo. Pasaron en seco el mar. Luego miraron atrás y vieron que todos los enemigos que ellos venían detrás de él, el faraón, los carros de faraón, se habían destruido completamente. Dios hizo maravillas entre ellos. La promesa de Dios que estaría con ellos se cumplió. El mar se abrió, pasaron en seco, miraron atrás, ya no habían enemigos y siguieron un camino, una travesía. Llegaron al desierto. Llegaron al desierto y Dios allí empieza a suplirles y empieza a decirles: sí, yo les he prometido una tierra, pero ustedes tienen que saber que hay un camino para llegar a esa tierra. Hay que cruzar el desierto. Hay que cruzar también otro mar, otro río, el Jordán, y luego van a poseer la tierra que yo les he prometido. Pero ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo del Señor? Se cumple la promesa en Éxodo 13:21, donde ellos empezaron a ver la nube en el día y empezaron a ver el fuego en la noche. Y todo lo estaban viendo, y todo lo estaban viendo. Pero cuando Dios iba a colocar organización y decretos a su pueblo, cuando Dios iba a manifestar su gloria poderosa, el propósito de Dios que tenía para ese pueblo, para que pudieran caminar firmes y no resbalaran, llamó a Moisés. Moisés subió al monte, a ese monte de la presencia de Dios. Duró 40 días y 40 noches allá en el monte, cara a cara con el Señor, cara a cara con Dios, en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando la instrucción de cómo era que él se iba a caminar, era como él iba a conducir ese pueblo tan grande por ese desierto sin que le pasara nada, que iban a cruzar el mar y que iban a poseer esa tierra. Dios le estaba dando la instrucción a Moisés para que el pueblo pudiera pasar libre, para que el pueblo pudiera pasar y pudiera cumplirse el propósito y el destino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros, como lo tenía para el pueblo y como aún lo tiene para el pueblo escogido y elegido de Dios. Y nosotros somos pueblo escogido por el Señor. Pueblo escogido por Dios somos. Necesitamos conocer el camino por el cual debemos andar, porque Dios ha fijado los ojos sobre nosotros. Y a muchos de ustedes se les ha perdido el camino en el desierto. Y Dios me decía eso. Y seguimos en la travesía. Cuando Moisés estuvo los 40 días y 40 noches allí, el pueblo quedó ahí abajo, porque el único que tenía la responsabilidad y que podía entrar a tener directamente la presencia de Dios era Moisés, porque era el llamado de Dios. Ya nosotros somos sacerdotes y reyes y tenemos ese acceso directo hacia el Señor y podemos clamarle y poder cara a cara estar con Dios. Pero en el tiempo que el Señor eligió a su pueblo, solamente escogió a uno, y fue a Moisés. Fue a Moisés. Y él estaba allá en la presencia, y él estaba allá en la gloria, viendo la gloria del Señor, viendo cómo Dios daba instrucción para su pueblo. Y el pueblo estaba en el desierto y estaba allí. Pero ¿qué pasa con nosotros? Por un momento Dios toca nuestras vidas y nos llama de la esclavitud.
y le dice: ven que yo te quiero liberar. Y por un momento te saca de esa esclavitud, te liberta de esa esclavitud, pero Él quiere que tú pases a otro nivel, porque hay un nivel en la vida que tenemos que pasar, y es el nivel primero de salvación, de libertad que nos ofrece Dios. Pero hay otros niveles que Dios quiere que nosotros vivamos en su presencia, y son los niveles de la gloria de Dios. Pero para entrar al nivel de la presencia de Dios, de estar en ese lugar allí con el Señor, tendría que haber pasado un desierto primero para poder entrar a esa presencia, porque Moisés ya había pasado ese desierto. Y por eso el cara a cara con el Señor estaba allá. Dicen de Moisés, dice la palabra, que no había otro hombre como él, tan manso y tan humilde como Moisés. No había otro como él. Por eso Dios le dio ese privilegio de estar cara a cara con él. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos a Dios? Cuando recibimos su presencia, cuando Dios nos promete libertad, cuando Dios nos promete vida, abundancia, cuando venimos a sus caminos, cuando estamos en la euforia del primer amor, que necesitamos permanentemente estar en Él. Aceptamos a Jesús. Libértame, Dios, tú has mirado mi condición. Estaba sufriendo, estaba tirado, nadie daba un peso por mí. Tú me levantaste, Señor. Hoy te sigo, Padre. Pero cuando llegamos al momento crucial de nuestra vida, después de que nosotros recibimos a Jesús, después de que aceptamos la vida eterna, después de que pasamos a ese nivel de salvación de hijos de Dios, Dios nos dice: toma tu cruz cada día y sígame. Y te mete en un desierto para probar tu corazón. Y es allí donde Dios quiere que en ese desierto busques más de la presencia de Dios. Y el pueblo y nosotros como seres humanos estamos en nuestro corazón y en nuestra vida diseñados para estar orando y adorando algo, o creyendo en algo, porque así nos diseñó Dios. Y puso ese vacío, y puso también el libre albedrío en nuestra vida para que tú escogieras a quién ibas a servir. Porque dice la Biblia: tú no puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores, no puedes servir a dos dioses. Y lo que hizo el pueblo cuando fue introducido en el desierto, lo primero que hizo el pueblo fue empezar a buscar y a buscar y a buscar una persona que suplantara a Moisés. Porque ellos, bueno, Moisés se perdió 40 días, estaban asustados. La presencia de Dios nos dejó, está nomás con Moisés. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está? ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos trajeron aquí para aguantar hambre. Y empezaron toda la queja que hizo el pueblo de Israel sobre sus vidas. Y dice que ellos hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar ese becerro mientras Moisés estaba con el Señor recibiendo instrucción. Y yo quiero ir al punto crucial allí, donde el Señor habló a mi corazón y me dio este mensaje, y donde debemos de comprender y entender de que Dios tiene un propósito de grandeza para cada uno de nosotros, pero que si no nos alineamos al momento de Dios, que si no nos sometemos bajo su poderosa mano, que si no estamos andando en sus caminos, no en mis caminos, no podrá cumplirse ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque dice Dios que Él ha preparado unas buenas obras para que nosotros andáramos por esas buenas obras. Que el destino que nos espera a nosotros es un destino de grandeza y de poder. Que lo que estamos esperando nosotros es que Dios nos redima y nos quite toda maldición, y podamos estar verdaderamente libres con Él y llegar confiados allí ante el Señor y saber que Dios está con nosotros. Amén. Entonces pasó algo bien tremendo, y es lo que normalmente acontece a las personas en su caminar diario con el Señor. El pueblo se dejó engañar, el pueblo dejó de caminar con el Señor, el pueblo empezó a servirle a otros dioses. El Señor, el Salvador, miró y le dijo a Moisés: uy,
Aquí no hay nada que hacer y se los leo. Éxodo 33, 4 al 6 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que ha de hacer contigo. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Moriah. Y hay algo que Dios estaba diciendo en ese momento. Cuando Moisés bajó con las tablas, el Señor le dijo: ya mi presencia no puede ir contigo. Ya mi presencia no puede ir contigo. Y eso es algo muy tremendo en el corazón de nosotros. Cuando nosotros recibimos la salvación de parte de Dios, cuando nosotros recibimos ese Espíritu Santo sobre nuestras vidas que nos unge y nos llena, y en un momento de nuestra vida tropezamos y pecamos, y se presenta en nuestra vida ese caos, y el Señor nos dice: mi presencia no irá más contigo. Mi presencia no irá más contigo. Y Dios me colocaba en el corazón de que colocara sobre cada uno de nosotros, porque ciertamente nosotros somos carne. Ciertamente en nuestra carne está impregnado el pecado, porque la única manera de librarnos de esta carne es cuando muramos y Dios nos lleve a su presencia, y todavía seguimos luchando con esta carne. Por eso Dios decía: crucifiquen la carne con sus pasiones y deseos. Pero si hay una lucha interior en nuestros miembros, día a día hay una lucha interior en nuestros miembros, y no debemos dejar de luchar contra esos miembros que van en contra ¿de qué? De la presencia de Dios. Muchas veces en el caminar del Señor vamos caminando y andando con Dios, y Dios viene sobre nosotros, y Dios viene sobre nuestras vidas. Y en ese momento determinado, cuando tú caes 1, 2, 3 veces, empiezas tú ahí con el Señor, como algo que no sé, tiene que en el corazón, como que sientes algo, que no hiciste bien las cosas, y empieza a haber como un repudio de lo que habías hecho tú en tu corazón y en tu vida. Y Dios es santo, Dios es puro. Dios no puede estar donde hay pecado. ¿Cuántos creen que Dios no puede estar donde hay pecado? Todos lo saben, ¿cierto? Dios no puede estar donde hay pecado. Cuando una persona se contamina con un pecado, la presencia de Dios no puede estar ahí. Y ahorita más adelante les digo por qué. Porque Él es santo y puro. Y Dios lo que le está pidiendo al pueblo, cuando Moisés bajó, si usted lee todo el Éxodo 33, lo que le está pidiendo al pueblo Moisés, Dios le está pidiendo y le está diciendo de que se despojen de todos sus atavíos. Mira lo que dice aquí: quítense pues ahora sus atavíos, para que yo sepa lo que voy a hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y hay algo bien tremendo, que cuando nosotros cometemos pecado, viene tinieblas a nuestra vida, porque dice que la paga del pecado es muerte. Y es algo bien serio, y es algo que la iglesia o que muchas personas no quieren escuchar en una predicación, porque dice la Biblia, y lo repite por muchas partes, de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando nosotros nos contaminamos con algún pecado en nuestra vida, se levanta un decreto sobre cada uno de nosotros, donde dice el enemigo: muerte, 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 muerte sobre ti, porque has pecado. Y yo sé que eso suena muy tenebroso y suena como una palabra asustadora, pero Dios los trajo a ustedes aquí no para condenarlos, sino que los trajo a ustedes en esta noche
en este lugar, a esta hora, para ser reargüidos por Él y para que sepan y entiendan de que los propósitos de Dios para ustedes son de vida y no de muerte. ¿Ven? Son de vida y no de muerte. Pero que cuando nosotros estamos andando en el camino y por un momento determinado descuidamos la presencia de Dios, y por un momento determinado descuidamos y nos dejamos contagiar del pecado, se levantan decretos sobre nuestra vida y empezamos a andar en caminos que Dios no preparó para nosotros, en caminos que Dios no ha preparado para usted, donde te dejaste colocar zancadilla por el enemigo y caíste. Pero lo importante no es cuántas veces caes, sino si cuántas veces te levantas de ahí, y que Dios te va a ayudar y te va a levantar, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Y todos los que estamos aquí estamos justificados por la sangre del Cordero, porque Él nos ha redimido de la muerte y del pecado. Pero ojo, ¿qué dice? Si no tenemos al Señor no tenemos nada, pero si lo tenemos a Él lo tenemos todo. Amén. Si lo tenemos a Él lo tenemos todo. Cuando yo cometo infracción de pecado, cuando yo peco, cuando yo caigo, porque soy humano, porque soy carne, la presencia de Dios en ese momento no puede estar conmigo, y se levanta el decreto de muerte, y pasa lo que pasó con Adán y Eva. Y empezamos, Dios le dice al pueblo: despójese de sus atavíos. La palabra de Dios en Hebreos 12 dice, ¿qué dice? Yo leo mi pastel. ¿Qué dice? Hebreos 12:1. ¿Ya lo pusieron? No lo han puesto por ahí, no lo han colocado. Bueno, por tanto nosotros también, teniendo alrededor una tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor nos está hablando de que tenemos que despojarnos de ese pecado, y Dios le estaba diciendo al pueblo: primero que yo quiero que ustedes hagan, lo primero que quiero que hagan en esta noche, cuando ustedes caen, cuando ustedes cometen pecado, es que se despojen de ese peso que los tiene ahí sujetados, para yo poder saber qué hago con ustedes. Porque si usted no se quita ese peso de encima, si usted no se quita eso de ahí, si usted no hace nada para quitarse ese pecado de encima, porque corresponde a nosotros, como libre albedrío y como libertad que Dios nos dio, escoger entre el camino del bien y el camino del mal. Y cuando estamos nosotros claudicando entre los dos caminos, ahí es donde Dios nos dice: escoge, despójate, devuélvete de ese camino que conduciste y encamínate en el camino mío, para yo saber a ver qué hago contigo, para saber qué hago contigo. El primer Adán, o el primer hombre que hubo sobre la tierra, cuando le fueron abiertos los ojos, después de haber comido del fruto que Dios le dijo que no comiera, del fruto que producía el bien y que producía el mal, y cuando Dios le dijo al hombre que no comiera de ese fruto, era porque ciertamente él sabía que si él se contaminaba con un poquitico, así fuera un poquito de mal, siempre y toda su vida y para siempre seguiría pecando y seguiría cayendo. Y por eso, cuando desobedeció el hombre a Dios, inmediatamente el hombre dice que en Génesis 3 dice que fueron abiertos los ojos de ellos y se vieron desnudos, y lo primero que quisieron hacer ellos fue esconder y tapar el pecado. Tapar el pecado. Ojo, quitarse los atavíos. Quitarse los atavíos significa reconocer nuestro pecado. Quitarse los atavíos significa no tratar de justificarnos, porque el que justifica es Dios. Quitarse los atavíos es reconocer verdaderamente que hemos fallado y que nuestro corazón se contriste porque estamos perdiendo. Porque si lo tienes a Él, asegúrate de no perderlo, porque por el pecado que hizo, separó al hombre de Dios. Y eso es algo eterno, eso es algo que está plasmado en la palabra, porque el Señor dice que no puede contender para siempre
con el pecado. Y el hombre estaba contaminado con el pecado. Y si Adán y Eva hubieran dimensionado la gravedad de falta que tuvieron al desobedecer a Dios, que hubieran pensado mil y mil veces, porque por la consecuencia de ellos estamos y necesitamos nosotros ser redimidos. ¿Y qué hizo Adán? ¿Y qué hizo Eva? Cogieron unas simples hojas de higuera, dice la Biblia, y empezaron a taparse, porque se vieron desnudos. Ahí a taparse ahí. Y me viene como a la memoria en este momentico a esas mujeres que les gusta exhibirse, ¿sí o no? Que les gusta ponerse como pedacitos de tela nomás, porque no es vestido sino pedacitos de tela. Y no estoy criticando a nadie. Y cuando de pronto se van a sentar son que por allá, pero como, ay, ¿cómo me bajo esto? ¿Y qué voy a mostrar esto y lo otro? Ay, yo no he visto eso y ya no las veo. Pero quisieron ligeramente tapar lo que habían hecho, porque no conocían el grado de responsabilidad y de lo que Dios había hecho y había declarado, de que si el hombre se contaminaba con eso, ciertamente moriría. E inmediatamente Dios, cuando vio que el hombre se contaminó, empezó a preguntarle, y los vio con sus hojitas de higuera ahí, pero él les vio el pecado completamente, porque para Dios nada podemos tapar. Usted quiera taparlo con una cosa, pero Dios todo lo conoce. Dios todo lo conoce, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. No podemos taparle nada a Dios. Sin embargo, Dios sabía qué había pasado y que la paga del pecado es muerte. Inmediatamente hizo un sacrificio de animal. ¿Y qué les dice ahí? En Génesis 3, el 9. ¿Y a dónde quedó? Sí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué dice? Y los vistió. Túnica de pieles y los vistió. Él no le puso unos harapitos ahí por encimita para cubrirlos. Les hizo túnicas largas de pieles para cubrirles todo el cuerpo, para cubrir todo el pecado. Cogió y sacrificó animales. Fue el primer sacrificio que se hizo, porque él sabía que la paga del pecado era muerte. Entonces él quería que toda esa maldición de muerte viniera a los animales, no los tocara a ellos. Y vino sobre los animales. Y de ahí empieza el Señor a limpiarnos por medio de sangre. Por medio de sangre. Y se los digo, el único sacrificio agradable y santo delante de Dios, porque Dios en un momento se cansó de los sacrificios de animales, porque llegó al colmo cuando estaba el templo y que empezaron a sacrificar animales para expiar el pecado del pueblo, el pecado del sacerdote, el pecado de todo el mundo. Y se cansó el Señor de esos sacrificios y muchas veces ni los aceptaba siquiera. Mandó a Jesús para que derramara toda su sangre preciosa, y una vez y para siempre fuéramos nosotros redimidos de ese decreto de maldición y de muerte, y tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Dios hizo eso con nosotros. Dios hizo eso por nosotros. Jesús vino, se humilló y se entregó por nuestra vida. Y Dios no quiere la condenación de las personas, sino que Dios quiere la salvación para todas ellas. Pero si verdaderamente nosotros entendemos, y antes de cometer un pecado y antes de caer, pensáramos las consecuencias que trae eso sobre nuestra vida, y no sobre nosotros y no sobre la vida de nuestras personas que nos siguen, lo pensaríamos una y otra vez para hacerlo. Muchas veces lo pensaríamos para hacerlo. Y Dios en esta noche quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón. ¿Cómo estoy de tiempo?
Me esperan otro momentico, no, están aburridos, están cansados. Hay algo poderoso de parte de Dios. No. Hay algo poderoso de parte de Dios que van a recibir en esta noche. Que usted en esta noche pueda entender de que usted de aquí no puede salir si la presencia de Dios no va contigo. Levante esa mano y declárelo. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Eso declaró Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de este lugar. David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Jesús dijo, oiga bien, Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado en la cruz del Calvario? Y yo preparando esta prédica, yo lloraba, porque el mismo Jesús que era Dios, o que es Dios, se sintió en un momento abandonado de la presencia del Padre. Y en su última agonía: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Y él sí sabía por qué. Porque sobre Jesús, en los últimos momentos, en las últimas gotas de sangre, el pecado de todos nosotros recayó sobre él. Se llenó de pecado. Y como dice Isaías 53, sin atractivo le veremos para que lo deseemos. Se llenó de todas las enfermedades, de todas las llagas, se llenó de todas las maldiciones, se corrompió con el pecado del mundo y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y sintió la soledad y sintió en agonía en su corazón, diciendo: no me abandones, Padre, no me vayas a dejar en el Seol. Como decía David: no me dejes allí ni a un muerto, levántame de allí del Seol. Y la palabra de Dios prometió y lo levantó, y ahora está reinando por los siglos de los siglos y para siempre por nosotros. Y esa misma agonía tiene que venir a tu vida y a tu corazón cuando por un momento de tu vida vas caminando y te impregna el pecado. Y te impregna el pecado. Esa misma agonía tiene que estar en tu vida y en tu corazón. El deseo ardiente de agradarle en todo a Dios. El deseo ardiente de estar en la presencia de Dios. El deseo ardiente de que si Él no está contigo, tú no vas a ninguna parte. El deseo ardiente de que si tú escuchas la voz de Dios y obedeces, Él te encaminará. Pero ¿qué pasa con nosotros? Teniendo la unción, teniendo el Espíritu Santo, hay momentos en los cuales el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, empieza a hablarnos y empieza a decirnos cosas. Y el Espíritu Santo, cuando ve que tú sales y que la tentación te estás echando, el Espíritu Santo te dice: huyamos de la tentación, huyamos de la tentación. Y tú te quedas ahí parado. El Espíritu Santo ya voló hace rato de ahí. Ahí no está. Y tú caes en las redes que tendió el enemigo allí, porque no escuchaste la voz del Espíritu Santo, porque Él se interpuso entre el pecado diciendo: de ven, vamos. Yo veía jalando el Espíritu Santo diciendo, rearguyéndote: ven, no caigas. Y tú sigues tu camino y caes. En otro momento el Espíritu Santo te dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y salimos nosotros corriendo, agallinados. Y si Él te dice que te pares firme, que lo resistas, que yo estoy contigo, que aún los demonios creen y tiemblan y huyen a la presencia del Espíritu de Dios, ¿por qué huyes? Resístelo. Y Él se va.
se va en el nombre de Jesús. Y hay momentos en que el Espíritu Santo te está diciendo, como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no desmayes, porque yo estoy contigo. Ve y conquista, ve y conquista, ve y conquista esa tierra que te prometí. Ve y conquista esa tierra que te prometí. Y tú te quedas ahí, solamente viendo el panorama, como se quedó viendo Moisés. Moisés fue designado para salvar al pueblo de las garras del enemigo. Josué fue designado para conquistar la tierra que fluye leche y miel. Y si tú te quedas solamente en la salvación, pero no pasas al lugar de la conquista, te quedarás contemplando la tierra, muy linda, muy hermosa, pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y tiene que haber un grito en nuestro corazón. Kathryn Kuhlman decía estas palabras: yo no le temo a Dios, yo no le temo al enemigo, porque Dios me ha dado las armas y la victoria para enfrentarlo, y a la voz del Señor, del estruendo de Dios, el enemigo huye de mi vida. Yo no le temo a los hombres, porque no temeré que me pueda hacer el hombre. Pero una cosa sí tengo clara, y tengo un temor, y el temor de Kathryn Kuhlman, pero temor, estoy hablando de miedo, de temor, es contristar al Espíritu Santo de Dios. Temor de que la presencia y la unción se vaya de ella. Temor de que se vaya la presencia de Dios. Miedo de que Dios no esté con nosotros. Angustia de que Dios no camine conmigo. Eso es lo que marca un hombre de Dios que tiene hambre y que quiere agradarle. Así se caiga 50,000 veces, 50,000 veces se parará, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y así se caiga 50,000 veces, como lo digo, el Señor está mirando su corazón y el deseo ardiente de agradarle a Él, de agradarle a Él, de agradarle a Él. Amén. Temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios. Y yo oré y oro y creo para que usted sea cubierto del temor de Dios, para que usted salga de aquí con la presencia de Dios. Y cuide de no perder esa presencia. Y cuide y tenga miedo de contristar al Espíritu Santo de Dios. Porque los que han ido con la unción, porque los que han ido y han degustado de la presencia de Dios, un día de pronto pueden caer. Pero si la presencia de Dios no vuelve, si no hay un genuino arrepentimiento, si tú en tu corazón verdaderamente no deseas agradar a Dios, se pierde nuestra vida. Y si no lo tenemos a Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Amén. Yo solamente quiero terminar. Termino ya. Está tarde, pero yo no quiero que ustedes se vayan sin la convicción de que el Espíritu Santo está con nosotros aquí, y de que usted hoy va a ser marcado y sellado para Él, y solamente para Él. Y que tú no vas a salir de aquí si no sales con el Señor. Más bien quédate aquí, porque aquí está la presencia de Dios. Te quedas encerrado. Si tú sabes que de este lugar vas a salir a pecar, quédate aquí, quédate en este lugar. Pero si la presencia de Dios va contigo, el enemigo no puede colocar trampa, no puede colocar tropiezo, porque Él endereza sendas de justicia para nosotros. Porque lo que está torcido se endereza. Y yo creo que hoy Dios está enderezando el camino de muchos de ustedes. Hoy Dios, por torpe que usted sea, le está diciendo: puedes andar en caminos de justicia, porque estoy viendo la actitud de tu corazón, que sigues clamando, que sigues orando, que sigues buscando mi presencia, a pesar que te has caído 1000 veces. Pero yo te levantaré y yo te sustentaré, dice el Señor en este día. Va a terminar.
Cuando yo digo eso es que falta mucho. Pero me perdonan, pero voy a robar un poquitico más de su tiempo, porque esto es algo que tiene que impregnar su corazón y usted no puede salir de aquí sin la presencia del Señor, sin el poder de Dios. Moisés vuelve y lleva al pueblo, terminando la historia, que es la historia nuestra, ¿cierto? ¿Cuántos se identifican con esa historia? Muy poquitos. Todos debían de levantar la mano. Yo la levanto también. Y Moisés termina la historia llevando al pueblo a que busquen la presencia de Dios. Y en Éxodo 33, el versículo 13, el 19, Moisés vuelve otra vez a estar en la presencia de Dios, cara a cara con Él, y hace esta oración: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Atiéndame en esto, atiéndame en esta palabra. Ahora pues, Dios, porque es la oración de nuestro corazón, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres el camino para que te conozca. Si hallé gracia en tus ojos, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora pues, si hallo gracia delante de ti, Señor, si hallo gracia delante de ti, y empieza un pacto renovado, que es el pacto de Jesús, que es lo que hizo Jesucristo por nosotros, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros se vaya sin su presencia. Y por muchos factores y por muchas cosas de la vida, nosotros hemos caído. Pero Jesús, cuando tú caes, Jesús se levanta de su trono, se presenta ante el Padre, intercede por nosotros y le dice: dale una oportunidad más, Dios. Dale una oportunidad más, Dios. Y el hecho de que tú estés en este lugar hoy a esta hora es porque Jesús ha intercedido por ti con gemidos indecibles, diciéndole al Padre: Padre, yo morí por su pecado. Padre, yo morí por sus dolencias, por las faltas. Todo lo que yo hice, lo hice por amor. Y por eso te pido misericordia, y que este hijo mío halle gracia para el oportuno socorro. Y el padre, queriendo sacar un fruto, como en la parábola de la higuera, cuando vino el viñador y por 3 años venía a mirar qué fruto había en la viña y no encontraba fruto, vino el sembrador, el viñador, que es Jesús, ante el dueño de la viña. Se presentó ante él y el padre le dice: he venido durante 3 años a esta viña y no he encontrado fruto. Arranquemos esa viña y plantemos otra que dé fruto. Y la misericordia de Jesús y del Padre es tan grande. Jesús se le para, el viñador, y ¿sabes qué le dice? Padre, una oportunidad más. Una oportunidad más. Démosle otro año más, que yo la voy a acercar y que yo la voy a abonar. Y ahí sí puedes venir. Y si no encuentras fruto en ella, sí te la puedes arrancar. Pero como Dios vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, estamos en el año de la gracia, en el año de la misericordia de Dios.
Y es latente mientras tú respires, mientras tú te levantes día a día y abres los ojos a una nueva luz del día presente. Es una nueva bondad y misericordia y oportunidad de venir a Dios y decirle: Señor, necesito tu presencia, necesito tu presencia y tengo hambre de ti. Y tengo hambre de ti, Señor. Y tengo hambre de ti, Señor. Y puedo venir en agonía diciéndote: Señor, y ponte de pie. No me dejes, Señor. No me dejes, Dios. No me abandones en mi pecado. Porque hoy estoy aquí. Estoy respirando. Estoy respirando, Señor. No me he ido, no me has arrancado. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Dios. Y si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no quiero seguir caminando. Porque si la presencia de Dios no está contigo, ya estás muerto. Ya estás muerto. Si la presencia de Dios no está contigo, ya estás muerto, ya estamos muertos. Y solamente confía en esta promesa que Dios da en esta noche, y que Dios te declara y te dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, y ved que Jehová hará hoy con vosotros grandes cosas, porque esos egipcios que hoy habéis visto, nunca más y para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y yo decreto esa palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Yo decreto esa palabra en el nombre de Jesús, porque tú estás en este lugar, Señor. Porque tú hoy nos sellas con tu presencia. Con tu presencia nos llenas de la misericordia y del amor y de la bondad. Bendito es tu nombre, Señor. Y vamos a cantarle juntos esta canción al Señor. Escucha si no te la sabes.